¿Por qué la Revolución de Octubre fue la más revolucionaria de todas? La hambruna, la pobreza en general y el abandono al pueblo habían sido muy complejos luego de que empezara a emerger una guerra totalmente imprevista, la guerra entre bolcheviques y mencheviques. Pero eso no es todo. No solo el problema ocurría dentro de Rusia, sino que la principal autoridad del país quería involucrarse en la guerra con Alemania, y eso desilusionó completamente al pueblo ruso. Es así como empezamos con esta mítica historia. Ven, acompáñame al octubre de 1917. La pobreza se había apoderado de toda Rusia. Ya había pasado una guerra, la primera de todas durante febrero de ese año. Así es, hoy exploraremos nuestro pasado histórico mundial, la Revolución de Octubre, también conocida como Octubre Rojo. Así que si quieres ver más contenido como este, déjanos tu like y suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día con todas nuestras historias. Es que las autoridades rusas habían propuesto varias reformas gubernamentales y hasta con los propios soldados que debían proteger aún más a los habitantes tras las numerosas protestas ocurridas que solían ser bastante turbulentas. El gobernador Nicolás II, además de ser parte de la guerra con Alemania y su país, no estaba en condiciones de afrontar una nueva revolución. Cada vez el descontento social empeoraba. Es así como emergieron cada vez más los bolcheviques. Estos cada vez generaban más protestas y además querían adueñarse del poder. También tenían muy en cuenta que las medidas impuestas por el gobierno eran impopulares y eso los fortalecía de sobremanera, así que Kerensky pertenecía a los mencheviques y había sido atacado por la oposición en la sede más importante que tenía en esos tiempos el gobierno, llamado el Palacio de Invierno. Luego de esta embestida donde Kerensky resultó herido, decidió llamar a cadetes y numerosos militares de rangos superiores para ir contra la oposición. Sin embargo, pocos se sumaron a su pedido. Después decidió enviarlos directamente a las imprentas en manos de los bolcheviques y romper todas sus infraestructuras. Además, solicitó clausurarlas definitivamente. También Kerensky, junto a su ministro de guerra, empezaba a notar que el CMR, el Comité Militar, estaba en contra de ellos y a favor de la oposición. Es por eso que Kerensky ordenó a sus tropas atacar al comité, pero este les ganó rápidamente. Finalmente, en ese año y durante el segundo congreso de los soviets tomaron el poder, pero fue el propio Petrogrado quien lo tomó. Luego, la oposición, que aún era el gobierno constitucionalmente elegido, empezó a preparar sus tropas para atacar a los bolcheviques. La milicia de estos últimos era más fuerte, así que la oposición no tuvo nada de éxito. El gobierno bolchevique seguía en el poder, pero su verdadero poder se notó en 1925, con la llegada de Lenin. Él había ordenado a su ejército rojo disolver el parlamento y duplicar los ataques en el Palacio de Invierno. Además, había ordenado a varias tropas apoderarse del Banco Estatal y del Tesoro. Por otro lado, Lenin se hizo cargo él solo del CMR y aumentó la cantidad de soldados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Esta es tu oportunidad. Únete a nosotros y sigamos navegando juntos en esta historia. Recuerda tocar la campana de notificaciones y avisarnos a todos por si hay guerra. Quiero decir, para activar las notificaciones. Y coméntanos, ¿qué otro contenido quieres ver en el canal? Ya para esta época, los militares que aún defendían a Kerensky pidieron garantías, pero él no se las dio. Además, ya muy debilitado, trató de escapar de la ciudad con un auto que pasaba totalmente desapercibido para la época. Sin embargo, fue encontrado cuando estaba a punto de salir de la ciudad. Para esos tiempos, Lenin era quien se había hecho cargo de ser la nueva autoridad de Rusia.
tras ahora haber ingresado al Palacio de Invierno y anunciarse frente al pueblo como la nueva autoridad. Durante su poder, intentó generar varias alianzas de partidos socialistas, pero no lo logró. Además, los mencheviques no se rendían y trataban de boicotear a Lenin todo el tiempo. Por otro lado, los bolcheviques crearon un nuevo ejército, el Rojo, que trató de chocar contra la oposición que en aquel entonces tenían al ejército blanco. Este enfrentamiento duró todo el gobierno bolchevique hasta la guerra. Además, Kerensky, que ahora estaba cautivo, seguía intentando hacer que el gobierno de Lenin fracase, y para eso intentaba comunicarse con sus ex soldados para intentar convencerlos, pero sin mucho éxito. Algunas de las medidas adoptadas por Lenin era el decreto sobre la paz y el decreto sobre la tierra. También formó un nuevo consejo de ministros y de comisarios del pueblo, como los nombró él. Por otra parte, Lenin formó un nuevo congreso integrado más que nada por bolcheviques, y este congreso debía ser presidido por los comisarios del pueblo hasta que se cerrara la nueva asamblea constituyente y se designaran nuevas autoridades elegidas por el pueblo. Es así como Lenin fue principalmente quien lideró esta época rusa, y la oposición aún continuó intentando retomar su poder. Los nuevos comisarios se apresuraron a aprobar una notable cantidad de leyes que afectaron a la sociedad y a la economía rusa. Entre ellos tenemos el decreto sobre la tierra. Lo siguió la aprobación de la jornada de 8 horas, una de las mayores aspiraciones obreras. La Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, que abrogó la discriminación por nacionalidad y religión y confirmó el derecho de autodeterminación. En noviembre quedaron abolidos los títulos y rangos sociales. El traspaso de las escuelas religiosas al Comisariado del Pueblo de Educación se aprobó en noviembre. La sustitución de los antiguos tribunales de justicia por otros elegidos o nombrados por los soviets, y declararon el matrimonio, el divorcio y el registro de nacimientos y defunciones procedimientos civiles. Se abolió la distinción entre hijos legítimos y no legítimos, para que todos los niños fueran iguales ante la ley. Se promulgó la igualdad legal de los sexos y el derecho a solicitar el divorcio por cualquiera de las partes sin necesidad de explicar sus motivos. A comienzos de 1918 se proclamó la separación de la Iglesia y el Estado y se adoptó el calendario gregoriano. Se prohibió a las asociaciones religiosas e iglesias poseer bienes. El espíritu reformista se declaró desde los primeros días. El nuevo comisario de educación, Anatoly Lunacharsky, expresó su intención de alfabetizar a la población en poco tiempo. A finales de noviembre se anunció la intención del gobierno de instaurar una seguridad social que cubriese desempleo, enfermedad, jubilación o discapacidad. Y aquí te traigo un bonus track sobre lo que ocurrió en Moscú, una de las principales ciudades de Rusia. Allí lideraba Rumbet, que era liberal. También allí los bolcheviques querían tomar el poder. Debido a la guerra entre bolcheviques y el gobierno, hubo 5.000 víctimas. Allí el soviet y el ayuntamiento crearon organismos militares y trataron de tener el control de todos los ciudadanos. Cada vez el pueblo se organizaba más en partidos y los bolcheviques se fortalecían. Es así como también aquí en Moscú, a pesar de ser su líder liberal, los más cercanos a Lenin también fueron tomando el poder hasta que lo lograron definitivamente tras tener un centenar de soldados entrenados. Si te gustó este vídeo, puedes darle un like y suscribirte. Volveremos muy pronto con historias sorprendentes sobre míticas leyendas que decidieron e hicieron revoluciones en todo el mundo. Nos vemos dentro de muy poco. Hasta el próximo vídeo.